Y comenzamos con nuestra reflexión de este día, de esta semana, en donde vamos a tocar el tema de la indecisión. Vamos a ver cómo podemos resolver la indecisión, entendiendo que requerimos de no solo un acto de voluntad, sino de una disposición a renunciar. Pero el tema directamente está asociado a una cuestión de valores que entran en conflicto y que nos pueden poner en pues la disyuntiva, en el predicamento, en un dilema respecto a opciones que se nos presenten en la vida, en los diversos ámbitos que la componen, pero que se contraponen entre sí esas opciones de tal manera que se vuelven incompatibles en el tiempo y en el espacio, y tenemos que elegir una de las dos o de las tres o cuatro o el número de opciones que se presenten. Y es ahí cuando surge la experiencia, la posibilidad de la experiencia de la indecisión, cuando nos confundimos y no sabemos exactamente por cuál de las opciones irnos, por cuál optar, y en ese sentido nos quedamos hasta paralizados porque queremos tener la claridad necesaria para poder elegir entre cualquiera de las opciones la que sea mejor. Y es que existe la posibilidad de equivocarnos, y ante esa posibilidad pues también existe la de arrepentirnos, y eso es lo que queremos evitar en un plano más o menos consciente. Ya hemos reflexionado en otras ocasiones de esa obsesión que tiene nuestra mente sobre el tema de la certeza, sobre el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque nos estresa mucho el equivocarnos, porque nos da vergüenza, porque nos da pena, porque nos sentimos menos cada vez que nos equivocamos después de haber decidido. El problema aquí es que no nos damos cuenta de que inclusive aun cuando nos mantenemos en la indecisión, ya esa misma experiencia de indecisión surge de una decisión personal. O sea, como quiera que lo veamos, estamos destinados, nos guste o no, nos demos cuenta de ello o no, a decidir. ¿Por qué? Porque la parte esencial o el aspecto esencial de la naturaleza humana es su libertad. Somos seres libres y por eso estamos destinados por naturaleza a elegir siempre. Aunque aparentemente no lo estemos haciendo, sucede que sí lo estamos haciendo. Cuando posponemos la elección de una, actividad, la elección de un negocio, la elección de un estudio, la elección de una relación, la elección de un trabajo, cualquier tipo de elección que llevemos tiempo posponiendo, aunque aparentemente no estemos eligiendo ninguna de las opciones, sí estamos eligiendo no elegir ninguna de las opciones. ¿Y qué sucede cada vez que elegimos? Pues se terminan generando consecuencias. Y es que en el tema de las consecuencias, así como en el tema de los valores, vamos a encontrar las principales pistas para podernos desarrollar en el ejercicio de la decisión, de una decisión que sea consciente. Ahora, antes de adentrarnos a ese tipo de ejercicio, es importante, es primordial que nos quede claro que cuando tenemos varias opciones, generalmente estas compiten entre sí y por eso nos causan confusión. O sea, no cuesta ningún trabajo decidir entre una opción que percibimos como buena versus una opción que percibimos como mala. Tendríamos que estar verdaderamente mal de la cabeza para elegir una opción que claramente percibimos como mala. No, el problema se da, el problema de la indecisión se da cuando compiten entre sí varias opciones que nos atraen más o menos de la misma manera, que nos representan de alguna forma pues los mismos beneficios, o por el contrario pues también se puede dar el caso de que tengamos que decidir entre males y busquemos decidir el menor, ¿no? Pero la realidad es que no es fácil cuando están muy parejas las opciones entre sí, y entonces por lo mismo no contamos con la suficiente claridad para poder elegir una sobre otras. Y aquí la cuestión radica es que mientras más nos tardemos en elegir, más difícil se va a volver a hacerlo, y eso también
por sí solo va a generar consecuencias. En otras palabras, el solo hecho de que no elijamos ya va a generar consecuencias que pueden ser por demás negativas en nuestra propia vida. De ahí la vital importancia del tema de nuestra reflexión de hoy. Porque lo primero que hemos de tener claro es que al no decidir, ya estamos decidiendo y por lo mismo se está generando un tipo de consecuencias. Pero también hay que entender que siempre existirá la posibilidad de equivocarnos. Eso es algo también que hemos reflexionado en otras ocasiones y que tiene que ver con el proceso de aceptar la realidad de nuestra naturaleza. ¿Y cuál es esa realidad? Bueno, pues que no podemos tener certeza absoluta sobre ninguna de nuestras decisiones, sobre el resultado de ninguna de ellas. Y en ese sentido es señal de madurez personal el contar con la posibilidad de equivocarnos, pero también tener claro que muchas veces será preferible elegir y equivocarnos que mantenernos indecisos de manera indefinida. ¿Por qué? Porque la vida pasa, la vida transcurre, la vida se nos va yendo de entre las manos y es muy probable que si nos mantenemos en esa postura de indecisión, pues no tengamos ni siquiera la posibilidad de la experiencia. Y la experiencia es, como también lo vamos a considerar, uno de los grandes beneficios de elegir, aunque podamos equivocarnos. En otras palabras, si yo me equivoco al haber decidido algo, tengo, número uno, la posibilidad de haber aprendido de esa experiencia. Y ese solo hecho ya no hace tan nefasto el habernos equivocado. ¿Por qué? Porque mucho del aprender en el ser humano se logra precisamente a base del famoso binomio de ensayo y error, ¿no? O sea, yo intento algo, resulta que no era lo que yo esperaba o no se dieron los resultados que yo tenía contemplados y entonces me equivoco. Bueno, aprendo la lección y esa lección me va a servir para decidir mejor en subsecuentes ocasiones. Entonces, no me quedo con las manos vacías cuando, habiendo elegido, me equivoqué. En segundo lugar, también hay que entender que es muy factible que podamos corregir el error, que podamos rectificar. Habrá situaciones en las que no. O sea, sí pueden haber decisiones que sean de tal envergadura, de tal importancia, que sus resultados pues puedan ser ya irremediables, puedan ser inclusive irreversibles, tal vez inclusive se pueda presentar un daño irreparable, pero aún en esos casos, que son los menos, también hay que tomarlo en cuenta. O sea, no estamos hablando de que la mayoría de las veces que nos equivoquemos en una decisión tendremos que pagar de manera perpetua las consecuencias, porque eso no es cierto. A veces sucederá, ¿no? Por ejemplo, casos en los cuales pues se me pueda presentar una enfermedad incurable pues por una manera insensata de consumir, o se me pueda dar la ocasión de que pierda un ser querido y que luego me arrepienta de no haberle cuidado, de no haberle atendido, de no haberle prestado atención y bueno, ya no puedo hacer nada al respecto, es que se me muere. Claro, sí hay situaciones o un accidente, ¿no?, en el cual pues pueda tener un daño permanente o causarlo en otras personas. Sí existen esos eventos en los cuales al equivocarnos ante ellos tengamos que afrontar consecuencias muy fuertes y permanentes, pero son las menos de las opciones que enfrentamos en nuestra vida ordinaria. Es muy raro que una decisión que tomemos en un momento dado genere consecuencias que sean irreversibles o que causen un daño que sea irreparable. La mayoría de nuestras decisiones, si nos equivocamos en ellas, podemos corregirlas, podemos rectificar. Y si a eso le sumamos el aprendizaje que adquirimos con ellas, bueno, pues entonces tiene mucho sentido el que nos lancemos a una decisión, aunque corramos el riesgo de equivocarnos. Ahora, como lo vamos a considerar a lo largo de este programa, eso no significa que por lo mismo decidamos como el Borras, ¿no? O sea, que de una manera insensata
de una manera imprudente, de una manera irresponsable, pues decidamos ahí simplemente por el antojo o tirando un volado a ver qué cae, si águila o sol, y si cae águila pues elijo la opción A, y si cae sol elijo la opción B. Digo, o sea, habrá situaciones en las que podamos elegir así, ¿no? O sea, si no estoy seguro de decidir entre una hamburguesa y una pizza, porque las dos se me antojan por igual, y me alcanza el dinero para cualquiera de las dos, y entonces hay un empate técnico entre ambas opciones, pero no puedo comerme las dos, entonces pues sí, a lo mejor ahí sí me tiro un volado y ya lo que caiga, ¿no? Si cae cara, pues me como la pizza, si cae cruz, pues me como la hamburguesa, no pasa nada. Pero claro, no podemos usar esta metodología para decisiones que tienen mayor trascendencia en nuestras vidas. No podemos elegir así una carrera, no podemos elegir así una pareja, no podemos elegir así un trabajo, porque ahí sí nos podemos arrepentir mucho y las consecuencias pueden ser muy graves. Pero eso no significa que no podamos recurrir a formas más profundas de tomar decisiones en esos temas que son trascendentales y que nos permitan pues atajar de una vez por todas el tema de la indecisión y con determinación elegir una opción que, como iremos viendo a lo largo de este programa, una opción que cumpla en la mayor de las medidas posibles con nuestra expectativa de hacer realidad ciertos valores que son la pieza clave, la contemplación de esos valores a la hora de tomar una decisión. Entonces, a la hora de elegir, hay que tomar en cuenta, número uno, que sí existe la posibilidad de equivocarnos. Número dos, que aunque elijamos de la mejor manera posible, y ya iremos y veremos más adelante un método para hacerlo así, aunque elijamos de la mejor manera posible, la mejor opción posible, hay que tomar en cuenta que nos va a pesar la renuncia correspondiente a las otras opciones. Es decir, si yo tengo un dilema entre la opción A y la opción B, y las dos compiten entre sí, pero de acuerdo a un proceso de consideración de los valores que están implicados en cada una de las opciones, pues termino decidiendo que voy a irme por B. Eso no significa en ningún momento que no me va a pesar el no haber elegido A. ¿Por qué subrayo esto? Porque varios de mis clientes en coaching individual se lamentan de que después de haber elegido una de las opciones siguen teniendo dudas sobre si no era mejor la otra opción, se sienten mal por no haberla elegido, y entonces eso les lleva a cuestionar si su decisión original pues fue la adecuada o no, y eso genera mucho ruido interno, genera mucho estrés, y la verdad de las cosas es que con el tiempo pues terminas dándote cuenta de que finalmente sí elegiste bien, aunque no fue fácil tomar esa decisión por la renuncia que implicó haber no optado por las otras alternativas. Y es que es natural que el ser humano quiera todo a la vez, ¿no? O sea, tenemos como un cierto rasgo de insaciabilidad en ese sentido. Nos gustaría poder hacer varias cosas a la vez. Nos gustaría tener distintas relaciones al mismo tiempo, o relaciones con distintas personas al mismo tiempo. Nos gustaría tener varios trabajos que nos encantan a la vez. En fin, el hecho es que no nos debe de inquietar el que cuando tengamos que decidir entre una opción, porque no podamos con varias opciones al mismo tiempo, lo natural será que experimentemos cierto tipo de pesar respecto a las otras que no elegimos. Pero eso no significa que nos hayamos equivocado a la hora de elegir. Y esto es importante resaltarlo, porque una vez que ya elegí una de las opciones, lo más sensato, lo más inteligente, lo que me va a resguardar mi salud mental es ya olvidarme de las otras opciones. Ya no estar ahí coqueteando con las otras opciones que no fueron las elegidas, porque eso lo único que hace es que me va a generar un gran desgaste en lo personal, y además corro el riesgo de que aquella opción por la que sí me fui, aquella opción que sí elegí, pues tampoco la voy a hacer realidad muy bien, que digamos, si sigo añorando las otras opciones o si sigo coqueteando con las otras opciones. Una vez que ya elegí,
la norma, el principio, la regla que aplica es: me olvido de todas las demás. Porque también es muy común el error de que una persona, una vez que ha elegido, por ejemplo, una profesión X, siga pensando mientras estudia la profesión X si no habrá sido mejor haber estudiado o haber elegido la profesión Y o la profesión Z. Y entonces, claro, pues ¿cómo pensamos que va a estar estudiando la profesión X que originalmente eligió? Pues mal, porque va a estar distrayéndose, va a estar mortificadamente considerando las otras posibilidades, y entonces ni X, ni Y, ni Z, ¿verdad? Y ese es el problema que suele presentarse una vez que hemos elegido. Entonces, respecto al tomar decisiones, enfrentamos dos problemas en dos momentos distintos. El primer problema es justamente el de la indecisión. No saber sobre qué bases o sobre qué criterios elegir una opción sobre las demás. Y el segundo problema, o el siguiente problema en orden de aparición, es el problema de, ya una vez que he elegido una de las opciones, no andarle dando vueltas a las demás opciones, sino definitivamente renunciar a ellas, cortar con ellas de tajo y olvidarme de ellas para concentrarme en la decisión que sí tomé y poder asumir las consecuencias de haber tomado esa decisión de una manera que sea ordenada, de una manera que sea integral. Pero de otra forma, si yo no renuncio a las demás opciones, ni voy a hacer realidad la opción que terminé eligiendo, y tampoco voy a estar haciendo realidad las otras opciones. Eso genera un desgaste terrible que lleva a muchas personas a la renuncia de sus deseos o de sus sueños, a una especie de asumir un conformismo que termina cayendo con el tiempo en la mediocridad y en la mezquindad. Eso termina desbaratando relaciones, terminándolas. Eso también provoca que los negocios no prosperen. En fin, que es verdaderamente caótico cuando terminamos cayendo en la trampa de la indecisión, y es una trampa en la que mucha gente suele caer. Punto número uno, precisamente porque quisieran tener garantías absolutas y radicales de que la decisión que van a tomar va a ser una decisión acertada y no va a haber margen de error. Eso es prácticamente imposible. Y también el hecho de que cuando no decidimos, pues se nos va pasando el tiempo, se nos va pasando la vida, y entonces nos vamos colocando en una situación cada vez peor, porque lejos de volvernos más determinados, lejos de volvernos más contundentes a la hora de elegir, sucede exactamente lo contrario. Mientras más posponemos la toma de la decisión, mientras más tiempo permitimos que transcurra antes de elegir y aplicarnos en la decisión que hemos tomado, más difícil se va a volver que tomemos dicha decisión. Ahora, como lo señalábamos al inicio, eso no justifica el que tomemos la decisión de una manera impulsiva, de una manera intempestiva, porque lo más probable es que ahí sí nos arrepintamos de haberlo hecho de esa forma. Porque hay muchas personas que ante la presión de tener que decidir, pues terminan decidiendo de la manera más impulsiva, aleatoria posible, y eso sí puede generar un grande arrepentimiento con el tiempo. Y es que, a ver, el tema de elegir, el tema de optar por ciertas posibilidades, tiene que ver con el tema de los valores y los principios que están implicados en cada una de las opciones. A ver, expliquémoslo con más detalle. Si yo tengo la opción A, vamos a pensar que la decisión que tengo que tomar versa sobre qué voy a hacer en mis vacaciones de verano, ¿no? Vamos a pensar que tengo la opción de aprender un nuevo idioma durante las vacaciones, o tengo la opción de irme de vacaciones con mis amigos. Las dos al mismo tiempo no son compatibles en este ejemplo. Las dos compiten entre sí porque me traen muchísimo, me llaman mucho la atención. Por un lado veo la importancia, la conveniencia de aprender un nuevo idioma, y por otro lado también sé que el convivir con mis amigos o con mi familia en las vacaciones pues es algo que me va a aportar muchísimo como persona.
Y el caso es que tengo que elegir una de dos. Y en ese sentido es cuando nos encontramos en un dilema, ¿no? Hay una disyuntiva, no sé si irme por A, estudiar el nuevo idioma, no sé si irme por B, irme de vacaciones con la familia, porque las dos me atraen mucho y al menos de primera instancia pues generan beneficios que son equiparables. Aquí lo importante es que nos tomemos la molestia de hacer un análisis más a fondo de ambas situaciones, de ambas opciones, para que podamos elegir. Finalmente tendremos que elegir una de las dos en un momento dado. También es común que nuestras decisiones tengan una fecha límite, ¿no? A través de la cual yo no me puedo dar el lujo de manera indefinida de posponer una decisión, porque hay plazos que se tienen que cumplir o porque hay fechas que se presentan y que plantean un límite a la hora de tomar una decisión. Volviendo a este ejemplo, yo tengo que decidir, a lo mejor en un par de meses, si voy a estudiar un nuevo idioma para poderme inscribir y cursar ese idioma durante las vacaciones, o irme de vacaciones con mis amigos, pero entonces ya tengo que ir haciendo reservaciones en un par de meses, y entonces yo tengo una fecha límite para decidir. Cuando tenga tiempo suficiente para decidir, vale la pena hacer este ejercicio, en lo cual yo voy a anotar en primer lugar todas las ventajas que percibo que tiene la opción A. En este caso, la opción de estudiar un nuevo idioma. Lo mismo hago más adelante con todas las ventajas que percibo que tiene la opción B, que en este ejemplo es la opción de irme de vacaciones con la familia. Y entonces aquí me tengo que dar el tiempo, ¿no? Y tengo que hacerlo con una hoja y una pluma y ponerme paciente y diligentemente a considerar en un acto de conciencia cuáles son todas las ventajas de estudiar un idioma durante el verano y cuáles son todas las ventajas de irme de vacaciones con mi familia en el verano. Cuando yo empiezo a hacer una consideración de mis posibilidades respecto a las ventajas, ya empiezo a avanzar de una manera significativa en el proceso de clarificación para poder identificar cuál de las dos es la mejor opción. Pero no es suficiente, porque también, como lo vamos a ver, puede haber un empate relativo a cada una de las ventajas de cada una de las opciones, y eso, lejos de incrementar nuestra claridad, podría incrementar nuestra confusión. Por eso, lo que vamos a considerar a continuación va a ser un paso importante para evitar caer también en ese empate técnico entre las ventajas. Y tiene que ver con el hecho de que hagamos referencia a qué tipo de valores o qué tipo de principios tiene que ver con cada una de esas ventajas, lo cual consideraremos en un minuto. No se vayan. Bien, continuamos con nuestra reflexión de esta mañana, que toca el tema de cómo resolver la indecisión en nuestras vidas. Y antes de continuar, le quiero agradecer a José Luis Fonseca su llamada, en la que nos felicita y nos agradece por el programa. Gracias a ti, José Luis. Y el mensaje de Lorena, que nos pone: señor Mares, muchas gracias por el tema, que tenga un excelente día. Igualmente, Lorena, muchas gracias a ti por seguirnos, por escucharnos. Y bueno, pues entonces decíamos antes del corte que el tema de hacer una lista de ventajas de cada una de las opciones nos acerca más a un proceso de claridad, de clarificación para poder decidir, pero que no es suficiente. También hay que hacer una consideración de todos los valores que están implicados en cada una de las opciones. Es decir, si yo, por ejemplo, en el ejemplo que estamos manejando de ir de vacaciones con la familia o de estudiar un idioma en verano, pues ya puse todas las ventajas, por ejemplo, de estudiar un idioma nuevo en verano. Y entonces me pregunto sobre cada ventaja, qué valor está implícito. Ahora, no me voy a hacer la pregunta a nivel cognitivo, sino que me la voy a hacer a nivel emocional. ¿Qué significa eso? Que cada una de las ventajas que enlisté para cada una de las opciones, y ojo, es importante hacer este ejercicio por escrito, para cada una de las ventajas
de cada una de las opciones, voy a calificar cada una de ellas, cada una de las ventajas, en una escala numérica del 1 al 10, en donde lo que se va a medir con esa escala numérica, que es completamente subjetiva, es el grado de importancia que tiene para mí esa ventaja en mi vida personal, ¿no? Por ejemplo, si puse como ventaja o como una de las ventajas de estudiar un nuevo idioma, el de poder mejorar mi currículum y poder aspirar a un mayor ingreso a nivel profesional, bueno, pues entonces voy a calificar en una escala del 1 al 10, en donde 1 refleja muy poca importancia y 10 refleja una total importancia. Entonces yo califico y a lo mejor pongo 8, ¿no? Para mí tiene una importancia de 8 el poder aspirar a un mayor ingreso. Y luego me voy a la siguiente ventaja, y a lo mejor otra de las ventajas es pues que puedo ir al país de origen de ese idioma y poderme desenvolver con todos los que lo habitan sin ningún problema en la próxima oportunidad que tenga de viajar a ese país. Y lo mismo, voy a evaluar el grado de importancia de esa ventaja en una escala personal del 1 al 10, y a lo mejor a ese le pongo 7, y así sucesivamente. Y lo mismo hago con las ventajas de la otra opción, y entonces finalmente termino haciendo la suma de ambas opciones, es decir, la ponderación de la escala subjetiva con la que califiqué a cada una de las ventajas en cada una de las opciones, y me pongo a considerar cuál de las dos sacó un puntaje mayor. Y entonces aquella que haya sacado un puntaje mayor es la que termino eligiendo. Ojo, generalmente en este tipo de ejercicios la diferencia en el puntaje va a ser mínima. O sea, será de 2, 3, tal vez 6 o 10 puntos, pero difícilmente más que eso. Y mucha gente me dice: oye Andrés, pero es que está muy cercana la diferencia. A veces, por ejemplo, solo es un punto, ¿no? A lo mejor las ventajas de la opción de estudiar un nuevo idioma durante el verano me dieron un total de 35, y las ventajas de irme con mi familia o mis amigos en el verano fue 34. Bueno, pues si nada más fue un punto la diferencia, tengo que elegir en este ejemplo la opción A, aunque solo sea un punto la diferencia. ¿Por qué? Porque el tema es que ya de entrada ambas son buenas opciones. Y esa es la esencia de la experiencia del dilema. El dilema no se presenta cuando hay diferencias muy marcadas entre una, dos o más opciones. Cuando las diferencias son muy marcadas, pues por supuesto que no cuesta ningún tipo de trabajo elegir. Pero el problema se da cuando las opciones tienen una diferencia muy sutil, muy pequeña, y entonces es cuando no sabemos sobre qué base decidir. Y este ejercicio que les estoy compartiendo, amigas, amigos míos, pues es una base muy sencilla, pero a la vez muy profunda para tomar una decisión. Y recordemos aquí que el hecho de que yo elija A en este ejemplo, porque tuvo un punto más que la opción B, no significa que no me va a pesar no elegir la opción B. Porque muchos tienen la idea romántica, idealista, de que una vez que yo elijo una opción, ya no me va a importar la otra. No, por supuesto que me va a importar, por supuesto que me va a pesar, me va a costar trabajo no irme de vacaciones con mi familia o con mis amigos, pero como estoy decidiendo en función de valores profundos el estudiar un nuevo idioma, al final del día sé que será una mejor decisión. Y lo más probable es que la experiencia misma me lo vaya a corroborar, y entonces terminen las vacaciones de verano, yo haya aprendido un nuevo idioma, y aunque haya echado de menos el no poder haber estado con mis amigos o familiares en las vacaciones, no me arrepiento de haber estudiado el idioma porque fui congruente con mi propia escala de valores. Y esta es la parte crucial. Muchas veces lo que nos lleva a arrepentirnos de decisiones que hemos tomado no es tanto el sacrificio que hubiera implicado las otras opciones, como el hecho de que no fuimos realmente congruentes con nuestros valores personales, y por eso terminamos teniendo una especie de reproche o reclamo de nuestra propia conciencia, que se genera o se manifiesta a través de un malestar emocional, a través de un remordimiento,
a través inclusive hasta de un enojo o una tristeza profundas. Pero no porque no hayamos disfrutado de las ventajas o beneficios de las otras opciones, sino porque no fuimos congruentes, porque no nos tomamos la molestia de hacer un proceso como el que acabo de compartirles para tomar nuestra decisión de una manera más estructurada, de una manera más organizada y por lo tanto de una manera mucho más profunda. Ahora, hay personas, ¿verdad? Porque también hay temperamentos en las personas y hay temperamentos que son más nerviosos, más inseguros y por lo tanto a ellos se les dificulta más el tema de la decisión y para esas personas cuyos temperamentos son así de nerviosos o de inseguros, pues no va a ser suficiente con que haya 1 o 2 puntos de diferencia entre cada una de las opciones, porque van a seguir sintiendo que les carcome, que les roe por adentro el gusanito de híjole, y si mejor me voy por la otra. Bueno, otra cosa que podemos hacer adicional a este ejercicio o como complemento de él es ponernos a pensar en las consecuencias a largo plazo, ¿no? Otro factor que nos puede ayudar a clarificar la toma de decisiones es justamente el de ponernos a considerar también con calma, con precisión, las posibles consecuencias que se pueden presentar en cada una de las opciones y luego hacer un comparativo entre ambos tipos de consecuencias. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que son una segunda forma o es un segundo modo de poder verificar si la decisión que estoy por tomar es una mejor decisión con respecto a su competidor o competidores. Porque en el tema de las consecuencias ya no somos libres. Nosotros podemos elegir las ventajas que vamos a percibir en cada una de las opciones, pero ya no somos libres de identificar las posibles consecuencias que se van a derivar de cada una de las opciones y en ese sentido pueden ser una gran ayuda también para poder elegir una opción sobre la otra. Bien, acabamos de escuchar la canción de Corriente Alterna con Carlos Díaz Caíto y quiero agradecer también a Elsa Guerra Salazar que nos dice: buen día, maestro Mares, a veces es difícil tomar decisiones para uno mismo, pero es más difícil tomar decisiones para nuestros hijos. Gracias por el programa. Sí, así es una gran responsabilidad decidir en función de nuestros hijos y más difícil va a ser cuando tengamos que permitir que ellos empiecen a tomar sus propias decisiones. Gracias, Elsa. Por su parte, Juan Antonio Camacho nos dice: don Andrés, nos toca vivir situaciones en donde se tienen varias opciones y después de elegir nos damos cuenta que fue equivocada nuestra decisión. Hay que aprender y tomarlo como experiencia. Así es, como aprendizaje, como experiencia. Por eso decía al comienzo del programa, no nos quedamos con las manos vacías cuando hemos elegido, aún habiéndonos equivocado por la decisión. Gracias, Juan Antonio, por comunicarte con nosotros. Entonces, decíamos antes de la canción que tenemos la opción de considerar también las consecuencias. Cuando yo, después de haber considerado todas y cada una de las ventajas de cada opción y después de haber hecho la ponderación numérica del grado de importancia de cada una de esas ventajas para mí y haber obtenido así una manera numérica de medir el peso que cada una de las opciones tiene emocionalmente sobre mi vida, haciendo referencia a mis valores personales de una manera indirecta, pero finalmente haciendo referencia a esos valores, pues aún así no me acabo de decidir, pues entonces tengo la opción de extender el ejercicio y empezar a completarlo con la consideración de las consecuencias de cada una de las opciones. Y entonces me mantengo sentado con esa hoja de papel, con esa pluma y en ese ejercicio de conciencia personal, y entonces ahora me pongo a pensar sobre las posibles consecuencias de cada una de las opciones, ¿no? Entonces empiezo a pensar, vamos a hacerlo sobre las consecuencias positivas. Y entonces me pongo a considerar todas las consecuencias positivas que se pueden generar en el mediano o largo plazo en mi vida de haber elegido la opción A, que es estudiar
un idioma, ¿verdad? Y a lo mejor se me ocurre o identifico que una consecuencia es que pues me voy a sentir más seguro de mí mismo porque ahora domino un idioma aparte del nativo, o a lo mejor la consecuencia de que voy a tener mejores opciones de empleo porque también manejo otro idioma, o la consecuencia de que a lo mejor puedo irme a trabajar a un país en el que se hable ese idioma, etcétera. Voy pensando en consecuencias posibles. Y lo mismo hago en las consecuencias de irme de vacaciones con mis amigos o con mis familiares, y puedo poner, pues se va a dar la consecuencia pues de que voy a descansar, se puede dar la consecuencia de que voy a estrechar más mis lazos emocionales con mis familiares y amigos, o se va a presentar la consecuencia de, pues no sé, de haber conocido un nuevo lugar en compañía de las personas que más quiero, en fin. Ahora, aquí vamos a hacer algo que no hicimos respecto a las ventajas. También vamos a considerar las posibles consecuencias negativas, ¿no? Las consecuencias que pudieran ser negativas en el caso de haber elegido y aprender un nuevo idioma, y las consecuencias negativas que se pudieran presentar en el caso de haber elegido irme con mis amigos o familiares de vacaciones, ¿no? Y a lo mejor en el primer caso digo, bueno, pues una consecuencia negativa pues es que me voy a tener que endeudar para pagar las clases del nuevo idioma, mientras que en el caso de las vacaciones pues me lo pagan mis papás, o los gastos son mucho menores porque compartimos los gastos de hospedaje o qué sé yo. Y otra consecuencia negativa pues puede ser, en el caso de aprender un nuevo idioma, pues que pues no voy a descansar, ya me siento fatigado, ya empiezo a tener problemas de sueño irregular, de contractura muscular, y entonces si aparte estudio un idioma pues me voy a agotar más, y entonces cuando se termine el ciclo de verano pues ya no voy a contar con fuerzas y energía suficiente para ponerme a trabajar o a estudiar o lo que fuere. Y lo mismo hago respecto a posibles consecuencias negativas en el caso de la opción que hace referencia a irme de vacaciones con mis familiares o amigos. Y a lo mejor una consecuencia negativa es que ya después va a ser más difícil que pueda disponer de tiempo para ponerme a estudiar el idioma, o a lo mejor otra consecuencia negativa es que pues no me voy a preparar para realizar un informe que tengo que hacer durante el verano antes de regresar a mi trabajo. En fin, ya cada quien se pone con calma a considerar no solo cada una de las ventajas, sino también cada una de las consecuencias, aquí sí, tanto positivas como negativas, que se puedan presentar. Y voy a hacer lo mismo, voy a valorar, voy a ponderar numéricamente el grado de importancia que pueden tener para mí cada una de las consecuencias. Y voy a hacer la suma total, y ahí ya tengo otro criterio de comparación en el cual pues ya en función de contemplando las consecuencias de una u otra opción a mediano o largo plazo, pues darme cuenta de que tienen más peso las consecuencias de la opción A, o a lo mejor tiene más peso las consecuencias de la opción B para mí, y eso ya pueda terminar de clarificarme cuál de las dos opciones voy a elegir, por cuál de las dos voy a decidirme. Y una vez que lo haga, tener bien en claro, recordarlo muy bien, renunciar definitiva y permanentemente a la consideración de las demás opciones. Una vez que elegí, en este ejemplo, o meterme a estudiar un nuevo idioma o irme de vacaciones, me olvido por completo, meto al archivo muerto la otra opción para que no empiece a generar ese desgaste pavoroso en mi vida. Y entonces, por andar estudiando un nuevo idioma, como estoy pensando en cómo se la estarán pasando mis amigos y mis familiares en las vacaciones, pues ya no estoy estudiando bien el nuevo idioma. O al revés, decidí irme de vacaciones con mis familiares y amigos, pero no las estoy disfrutando porque estoy pensando en que a lo mejor lo que debía haber hecho es ponerme a estudiar el nuevo idioma. Ese es el problema de que una vez que he decidido, no corte de tajo con la consideración de las demás opciones, porque lo único que voy a lograr es un desgaste innecesario, y al final del día ni aprendizaje, ni experiencia, ni nada.
simplemente mayor inseguridad por mi parte y por lo tanto con el tiempo mayor incapacidad para tomar decisiones. Bueno, pues es así como hemos llegado, amigas, amigos míos, al final de esta reflexión que, como siempre, esperamos que haya sido de su agrado y de su utilidad. Recuerden que me pueden contactar a través de mi página de internet www.andresmares.com, o si lo prefieren pueden hacerlo a través de mi página de Facebook Reflexiones con Andrés Mares, para enviarme sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Y pues quiero agradecer su interés y su participación, agradecerle a Fabiola en esta ocasión en la producción y al buen Chilo en los controles como siempre, y agradecerles a ustedes. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.